Entre noviembre de 1998 y febrero de 2002, fue común para los colombianos ver estas imágenes. Cientos de hombres y mujeres de la organización terrorista de las FARC, fuertemente armados, dominaban el escenario. No estaban solos. Sus entonces máximos cabecillas, alias Tiro Fijo, Mono Jojoy y Alfonso Cano, captaban a diario la atención de la prensa. Era la época de lo que Colombia conoció como la zona de distensión, comprendida por 5 municipios. 42.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional fueron despejados de fuerza pública por orden del presidente Andrés Pastrana, con el propósito de facilitar allí el desarrollo del que luego terminó siendo un fallido proceso de paz con las FARC. 15 años después, un polémico episodio trajo a la memoria aquella época en que las FARC podían movilizarse a su antojo y protagonizar con fusil en mano concentraciones en plazas públicas. El lugar, el corregimiento Conejo del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, región de la serranía del Perijá que comparten Colombia y Venezuela. A diferencia de la época del Caguán, quienes hoy fungen como cabecillas negociadores de paz no portaban uniformes ni fusil, pero a su alrededor y junto a la población civil aparecieron cientos de guerrilleros con sus respectivos atuendos, fusiles de asalto y abundante munición. Las imágenes reveladas en exclusiva por Noticias RCN dejaron en evidencia que no hubo presencia de uniformados de la fuerza pública durante el evento de las FARC. Yo pienso que si ellos llegaron hasta acá, este corregimiento de Conejo, es porque era permitido por el gobierno, porque el ejército estaba aquí como a 500 metros y los mandaron a retirar. El equipo periodístico de Noticias RCN que hacía cobertura en la zona sufrió en carne propia la ausencia de autoridad militar y policial. Sujetos no identificados atacaron con piedras los vehículos. Fue una situación muy tensionante. Nosotros decidimos, como las armas nuestras son las cámaras y los micrófonos, pues irnos del lugar porque vimos que ya no había garantía y suponíamos que de pronto habían otras personas que podían apoyar a este señor, porque no sabemos de dónde venía. La visita encabezada por alias Iván Márquez, según el gobierno, hacía parte de las autorizaciones otorgadas a las FARC para hacer pedagogía en sus filas sobre los avances del proceso de paz, pero que en esta ocasión, a todas luces, no cumplió las condiciones pactadas. Ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad. Hasta ahora, los delegados de las FARC en Cuba han hecho 5 visitas a Colombia autorizadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero la del jueves no sería la primera ocasión en que, bajo el actual proceso de paz, las FARC hacen proselitismo con armas. A otras recientes jornadas, una de ellas en el departamento de Caquetá, guerrilleros también habrían asistido armados en medio de población civil. Para el polémico acto de las FARC en La Guajira, el programa La Noche logró conocer que dentro de la logística que implicó la presencia de 4 negociadores del grupo criminal, se dispuso de un cuadrante de 36 kilómetros cuadrados. A juicio del procurador Alejandro Ordóñez, en la práctica fue una inmovilización de la fuerza pública que desprotegió a la población. Estamos ante el proselitismo armado con el aval del gobierno. Ello es inadmisible y debe suscitar el rechazo de la opinión pública y de la institucionalidad. Y si se quiere, es un desafío a la institucionalidad. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludos hasta ahora en Madrid, España, Shlomo Ben-Ami. Él es ex canciller de Israel, es vicepresidente del Centro Internacional Toledo para la Paz y lo hemos invitado porque es uno de los 2 asesores del presidente Juan Manuel Santos para el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC. Él es uno de los asesores internacionales. Señor Shlomo Ben-Ami, bienvenido al programa La Noche, lo escuchan en todo el continente americano. Muchas gracias, gracias por llamar. A usted por estar con nosotros, señor Shlomo. La primera pregunta tiene que ver con su opinión sobre un hecho que causa controversia en este momento en Colombia. Y es el que tiene que ver con la presencia de las FARC, el proselitismo armado que vinieron realizando en las últimas horas en una localidad del norte de Colombia. ¿Usted qué opina de estos hechos?
Bueno, la misma que tiene el gobierno. El gobierno del presidente, de hecho, pidió a la gente de las FARC de volver a La Habana, porque este proselitismo y este movimiento en el seno de la sociedad civil colombiana con armas no forma parte de lo aceptado, de lo aceptable. Pueden hacer proselitismo entre sus tropas, eso sí, eso es importante, pero desde luego no en la sociedad civil y menos aún con armas, y la reacción del gobierno fue la correcta. Señor Ben-Ami, ¿usted no cree que en este momento las FARC están haciendo ese tipo de proselitismo no solamente en contravía de los acuerdos a los cuales llegó con el gobierno, sino también aprovechándose de que estas poblaciones están completamente desprotegidas? Porque hay un protocolo del cual ellos se están aprovechando, y es un protocolo en el cual las fuerzas militares dejan de estar en esos lugares, en esas zonas, precisamente pues para permitir unas actividades de las FARC, pero ellos resultan haciendo unas actividades completamente distintas. Bueno, mire, la presencia... Estamos en una situación de cese al fuego unilateral, que la parte del gobierno, la fuerza pública, está respetando, desescalando a lo máximo las posibilidades de roces con la guerrilla, porque el proceso de paz está en un momento ya muy crucial, donde hay que mantener el ritmo para que esto acabe, y la labor del gobierno será mantener la presencia en las zonas guerrilleras lo antes posible después de la desmovilización. Ese vacío fue el origen del surgimiento de las guerrillas y después de los Bakrim, etcétera. Y en este momento no hay un cese el fuego unilateral, y hay que respetar el espacio que se da aquí de que no haya enfrentamientos, pero la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional sigue siendo, sin lugar a duda, algo legítimo, porque el soberano es el Estado y no la guerrilla. Señor Lomo, usted como uno de los asesores internacionales del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué representa para usted estas actuaciones de las FARC? Los cabecillas negociadores de ese grupo al margen de la ley que estuvieron en Conejo Guajira, ellos sabían que estaban incumpliendo un acuerdo. ¿Usted cree que esto es una demostración de fuerza por parte de las FARC? ¿Cómo interpreta usted que lo hayan hecho precisamente en este momento crucial de las negociaciones, cuando supuestamente estamos a pocas semanas de que se firme un acuerdo de paz? Mire, no es del todo descartable, y yo lo conozco de otras latitudes, que en unos momentos finales de la negociación, una de las partes, en este caso el grupo armado ilegal, intente de averiguar cuáles son los límites de la capacidad y de la voluntad del gobierno, ¿no? Empujar lo más posible para enfatizar una postura. Lo han hecho, se han salido de lo aceptable y hubo una reacción y eso se paró. Y ahora a seguir negociando. Señor Ben-Ami, ¿usted cree que gobierno y FARC finalmente lograrán firmar ese acuerdo de paz el próximo 23 de marzo, tal y como se comprometieron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC? Estamos a menos de 5 semanas, inclusive el mismo presidente Santos hace pocas horas le dio un ultimátum a las FARC. Bueno, yo creo que la voluntad es clara de ambas partes. Ambas partes entienden que, a pesar de que todavía quedan, no sé, 2 años y medio de presidencia de presidente Santos, no es aconsejable empujar demasiado el calendario. Y si no es el 23 de marzo y es el 30 de marzo, tampoco será una tragedia. Es un objetivo que se han puesto las partes,
es posible conseguirlo, y si no se consigue, nadie piensa que esto se postergará en 6 meses o menos, o 3 o 4, sino será cuestión de un cambio leve posible en el calendario. Pero yo creo que es una fecha que ambas partes ven que hay un compromiso para conseguirlo. Señor Lomo Benamí, para finalizar esta entrevista, ¿qué le diría usted hoy a las FARC, precisamente en ese momento en el cual hay una fuerte polémica en Colombia, como se lo decía al principio? Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos, inclusive el gobierno, está diciendo que esto es una metida de pata por parte de las FARC, el haber participado en política utilizando las armas, pero por el otro lado, las FARC le han restado importancia y han calificado esto como un impasse que no hay que generarle tanto problema. ¿Usted qué le diría a las FARC? Bueno, yo creo que lo que se les puede decir, y espero que eso es lo que el gobierno, me imagino que eso es lo que el gobierno les dice, es que no tienen opción militar. Esa opción revolucionaria de la guerra, de los años de la Guerra Fría, cuando surgió la guerrilla de los años 50, eso es anticuado, ya no tiene posibilidades. El espacio político en América Latina que ellos tenían en aquellos años, el espacio político que les daba respiro, que les daba oxígeno político, Cuba, Venezuela, el eje bolivariano, todo aquello se ha diluido gracias a la diplomacia, entre otras cosas, del gobierno colombiano. No tienen espacio político, no tienen oxígeno militar para derrotar al Estado colombiano. La única salida que tienen es este acuerdo de paz, y si quieren incorporarse a la sociedad civil, es aconsejable que respeten las sensibilidades del pueblo colombiano. Y no respetando las reglas, no están haciendo un favor a su propia causa para el posconflicto. Así que espero que sepan volver a la línea acordada, a la línea consensuada, para terminar este conflicto e integrarse a la sociedad colombiana. Bastante daño han hecho 50 años de conflicto, y no es aconsejable ahora intentar de hacer ganancias, beneficios del último minuto, ¿no?, cuando el acuerdo está ya casi cerrado. Señor Lomo Benamí, asesor internacional para temas del proceso de paz del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, encantado.